¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras hundiéndote en un abismo sin salida? La depresión puede ser uno de los desafíos más devastadores, pero hay esperanza. La buena noticia es que, al aplicar la resiliencia estoica, es posible transformar tu sufrimiento en fuerza. La filosofía estoica, que ha resistido la prueba del tiempo, ofrece herramientas prácticas y poderosas para tomar el control de tu mente y emociones, incluso en los momentos más difíciles. ¿Estás preparado para descubrir cómo enfrentar la depresión de una manera que quizás nunca habías considerado antes? Este no es solo un video sobre superación. Son 11 lecciones poderosas que cambiarán la forma en que manejas el sufrimiento y te enseñarán a usar la resiliencia estoica como camino hacia la transformación. La salud mental es una prioridad urgente y no darle la atención que necesita puede tener consecuencias graves. El estoicismo puede ser la clave para liberarte del sufrimiento y alcanzar una vida más equilibrada y significativa. En un mundo donde la tristeza parece insuperable, aprender a aplicar la resiliencia estoica no solo alivia el sufrimiento, sino que también fortalece tu mente y te prepara para enfrentar cualquier desafío. La depresión no define quién eres, define cómo reaccionas ante ella. Vamos a explorar juntos las estrategias que pueden transformar tu lucha en un viaje de autodescubrimiento y superación. No dejes que la depresión dicte las reglas de tu vida. Toma las riendas ahora y cambia tu vida para siempre. El estoicismo nos une sin importar dónde estemos. ¿Desde qué lugar del mundo sigues este video? Comenta tu país y ciudad y veamos qué tan lejos llega este mensaje. 1. Aceptación del sufrimiento como parte de la vida. La primera lección del estoicismo nos enseña que el sufrimiento es inevitable. En lugar de luchar contra él, podemos aceptarlo como una oportunidad de crecimiento. Aceptar el sufrimiento es el primer paso para encontrar paz interior, entendiendo que el dolor no debe ser temido, sino enfrentado con valentía. El estoicismo nos recuerda una verdad que muchos evitan. El sufrimiento es parte de la vida, pero en lugar de resistirlo, los estoicos nos enseñan a aceptarlo y transformarlo en fortaleza. Piensa en Epicteto, quien nació esclavo y sufrió incontables dificultades. ¿Se lamentó por su destino? No. En cambio, desarrolló una mentalidad inquebrantable, comprendiendo que no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos. Cuando nos resistimos al dolor, lo amplificamos. Imagina a un boxeador que entra al ring sabiendo que va a recibir golpes. Si acepta este hecho, puede prepararse y seguir adelante, pero si entra esperando un combate sin heridas, cada golpe lo desmorona. La vida es igual. Pretender que todo será fácil solo lleva a la frustración. Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la interpretación que haces de ella. ¿Cuántas veces sufrimos más por nuestra percepción de un problema que por el problema en sí? Pensemos en una persona que pierde su trabajo. Puede lamentarse y preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí? O puede aceptar la situación y usarla como una oportunidad para reinventarse. La diferencia está en la mentalidad. Aceptar el sufrimiento no significa resignarse, significa reconocerlo como parte del camino y usarlo para fortalecernos. ¿Te duele una traición? Aprende a confiar en ti mismo. ¿Fracasaste en algo? Usa esa lección para mejorar. El verdadero desafío es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver los problemas como castigos, velo como entrenamientos. Cada golpe de la vida es una oportunidad de endurecerte, de probar de qué estás hecho. No eres frágil, no eres una víctima.
Eres alguien capaz de levantarse y seguir adelante. Ahora te pregunto, ¿qué desafío en tu vida podrías ver de otra manera? ¿Cómo podrías convertir el dolor en crecimiento? Escríbelo en los comentarios. 2. Controlar lo que podemos. Aceptar lo que no podemos. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar y a soltar lo que está fuera de nuestro alcance. Aplicado a la depresión, esta lección nos ayuda a entender que podemos controlar nuestras reacciones, actitudes y mentalidad, incluso cuando las circunstancias externas parecen incontrolables. Imagina que estás en medio de una tormenta en alta mar. El viento ruge, las olas golpean con fuerza y el barco se tambalea. Puedes gritar, maldecir el clima y desear que todo se calme. O puedes tomar el timón y maniobrar con lo que tienes. El estoicismo nos dice que la vida es así. No controlamos la tormenta, pero sí cómo navegamos a través de ella. Epicteto nos enseñó que lo único que realmente poseemos es nuestra mente. Si algo está fuera de nuestro control, como la opinión de los demás, una crisis económica o un problema de salud, luchar contra ello solo genera frustración. Pero si enfocamos nuestra energía en lo que sí depende de nosotros, encontramos una salida. Un ejemplo claro es Viktor Frankl, quien sobrevivió a un campo de concentración nazi. Perdió su libertad, su familia y su vida anterior, pero descubrió que aún tenía poder sobre algo: su actitud. En medio del horror, decidió que su sufrimiento tendría un propósito. Esto es lo que el estoicismo nos enseña. Aunque el dolor sea inevitable, la desesperación es opcional. Aplicado a la depresión, este principio nos ayuda a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. No elegimos nuestras emociones inmediatas, pero sí cómo respondemos a ellas. Podemos adoptar hábitos que fortalezcan nuestra mente, buscar apoyo, cuidar nuestro cuerpo y reformular nuestros pensamientos. Cuando nos obsesionamos con lo incontrolable, perdemos energía y esperanza. Pero cuando nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, como mejorar nuestra rutina, nuestra alimentación, nuestra manera de pensar, tomamos el timón de nuestra vida. El desafío estoico es preguntarte, ¿en qué estás gastando tu energía? ¿Estás luchando contra lo inevitable o estás fortaleciendo lo que sí depende de ti? No todos están listos para este tipo de sabiduría. ¿Tú lo estás? Comenta "quiero más" y sé parte de quienes buscan la verdadera fortaleza interior. Suscríbete y mantente cerca. 3. La importancia del autocontrol emocional. Una de las mayores fortalezas del estoicismo es el autocontrol. Al controlar nuestras emociones y reacciones, podemos evitar que el sufrimiento de la depresión nos domine. Desarrollar la capacidad de mantener la calma y la claridad mental, incluso en tiempos de dolor, es esencial para la resiliencia. Imagina que estás en una sala con fuego. Si entras en pánico, corres sin dirección y empeoras la situación. Pero si mantienes la calma, buscas una salida y actúas con claridad, aumentan tus posibilidades de sobrevivir. Lo mismo sucede con las emociones. El caos interno solo se agrava si reaccionamos impulsivamente. El estoicismo nos enseña que el autocontrol no es reprimir lo que sentimos, sino aprender a gestionarlo con sabiduría. Séneca decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es una elección. Muchas veces nos dejamos arrastrar por pensamientos negativos y convertimos una herida en una tragedia eterna. ¿Te han rechazado en un trabajo? Puedes verlo como una derrota o como una oportunidad para mejorar tus habilidades. ¿Alguien te ha tratado con desprecio? Puedes responder con rabia o con indiferencia.
La clave está en no entregar el control de tu bienestar a factores externos. Un ejemplo claro es James Stockdale, un piloto de guerra que pasó años como prisionero. Fue torturado, aislado y privado de toda comodidad. ¿Cómo resistió? Aplicó principios estoicos, evitó reaccionar con desesperación, mantuvo el control sobre su mente y aceptó su sufrimiento sin dejar que lo definiera. No podía cambiar su situación, pero sí su respuesta ante ella. Enfrentar la depresión con autocontrol significa reconocer las emociones sin dejar que nos paralicen. No se trata de fingir que no duelen, sino de darles un lugar sin que nos dominen. Respirar antes de reaccionar, escribir nuestros pensamientos para analizarlos con lógica y recordar que cada emoción es pasajera nos ayuda a mantener la claridad mental. El reto estoico es este. ¿Eres dueño de tus emociones o ellas te gobiernan a ti? Cuando sientas que el mundo se desmorona, detente, respira y pregúntate, ¿cómo respondería alguien que domina su mente? 4. La práctica de la gratitud como herramienta de resistencia. Incluso en los momentos más oscuros, el estoicismo nos enseña a practicar la gratitud. La gratitud por las pequeñas victorias y por la capacidad de resistir a los desafíos nos ayuda a mantener una mentalidad positiva. Esto no significa ignorar el dolor, sino aprender a enfocarnos en todo lo que tenemos, por más pequeño que sea. Imagina que estás en medio de una tormenta. La lluvia es intensa, el viento azota con fuerza y todo parece desmoronarse. Sin embargo, en ese caos hay algo firme, el suelo bajo tus pies. Puede parecer insignificante, pero sigue ahí, sosteniéndote. La gratitud en tiempos difíciles es como ese suelo. No elimina la tormenta, pero te da estabilidad para resistir. Los estoicos entendían que la gratitud no es solo una emoción pasajera, sino una herramienta poderosa para la resiliencia. Epicteto, quien nació esclavo y enfrentó grandes adversidades, no se enfocaba en lo que le faltaba, sino en lo que tenía: su mente, su capacidad de aprender y su fortaleza interior. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribía en sus meditaciones sobre la importancia de valorar cada día, cada lección y cada oportunidad para mejorar. Cuando enfrentamos tiempos oscuros, la gratitud no significa negar el dolor, sino reconocer que, incluso en la dificultad, hay algo que nos sostiene. Puede ser una amistad, un aprendizaje, la simple posibilidad de intentar de nuevo. Este cambio de perspectiva nos da fuerza porque nos aleja del pensamiento de escasez y nos conecta con lo que aún tenemos. Un ejercicio estoico es escribir cada día 3 cosas por las que estar agradecido, por más pequeñas que parezcan. No importa si es solo haber salido de la cama, haber recibido una palabra amable o haber soportado un día difícil sin rendirse. Al enfocarnos en lo que permanece en lugar de en lo que falta, desarrollamos una mente resistente. La pregunta estoica para reflexionar es: ¿qué cosas en tu vida sigues dando por sentadas y que, si las perdieras, valorarías de inmediato? Practicar. La gratitud no te quita los desafíos, pero te da la claridad para enfrentarlos con más fortaleza. 5. La mentalidad de crecimiento frente a la adversidad. El estoicismo es acerca de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. En lugar de sentirse víctima del sufrimiento, aprendemos a usar los desafíos de la depresión para fortalecernos y crecer como personas, desarrollando una mentalidad que ve cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje. Un árbol que crece en un valle fértil nunca desarrolla raíces profundas.
En cambio, aquel que sobrevive en la cima de una montaña, golpeado por el viento y la lluvia, fortalece su tronco y se aferra con más firmeza a la tierra. La adversidad es el clima que moldea nuestra fortaleza, y el estoicismo nos enseña que, en lugar de lamentarnos por las dificultades, debemos usarlas como combustible para nuestro crecimiento. Marco Aurelio decía: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Un obstáculo no es un castigo, sino una oportunidad de entrenar la mente. Cuando enfrentamos momentos oscuros, podemos adoptar dos mentalidades: la fija, que nos dice que somos víctimas sin salida, o la de crecimiento, que nos impulsa a aprender y adaptarnos. La clave estoica está en preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esta dificultad? Thomas Edison, después de que un incendio destruyera su laboratorio, dijo: ¡qué maravilloso error! Ahora podemos empezar de nuevo con más inteligencia. No vio la pérdida como una tragedia, sino como una oportunidad para reinventarse. Así debemos ver la adversidad, como el terreno donde se forjan la paciencia, la resiliencia y la autodisciplina. Enfrentar la depresión con mentalidad de crecimiento significa no etiquetarnos como personas derrotadas, sino entender que cada dificultad es una prueba que nos moldea. Escribir lo que hemos aprendido de cada desafío, reconocer pequeños avances y buscar estrategias para mejorar día a día son formas prácticas de aplicar este principio. El reto estoico es este: en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, pregúntate ¿cómo puedo salir fortalecido de esta experiencia? La adversidad no define quién eres. Tu respuesta ante ella sí lo hace. 6. La práctica del distanciamiento emocional. El estoicismo nos invita a distanciarnos emocionalmente de los eventos y pensamientos que no podemos controlar. Al aplicar esto a la depresión, podemos darnos cuenta de que nuestras emociones son transitorias y que somos capaces de observar nuestros sentimientos sin ser definidos por ellos. Imagina que estás viendo una tormenta a través de una ventana. Afuera, el viento sopla con furia, la lluvia golpea con fuerza y los relámpagos iluminan el cielo. Pero tú no eres la tormenta, estás dentro, observándola. Así es como el estoicismo nos enseña a manejar nuestras emociones. En lugar de dejarnos arrastrar por ellas, aprendemos a observarlas con distancia, sin identificarnos completamente con lo que sentimos. Epicteto decía: no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Cuando estamos atrapados en emociones intensas, como la tristeza o la desesperanza, solemos creer que son parte de nuestra identidad. Soy una persona triste, siempre seré así. Pero estas emociones no son quienes somos, son solo estados pasajeros, como nubes que cruzan el cielo. Si aprendemos a tomar distancia de ellas, dejamos de verlas como verdades absolutas y empezamos a verlas como lo que realmente son: pensamientos y sensaciones que van y vienen. Una técnica estoica para desarrollar el distanciamiento emocional es la visión desde arriba. Marco Aurelio practicaba esto imaginando su vida desde una perspectiva más amplia, como si estuviera mirando desde el cielo. Esto le ayudaba a relativizar sus problemas y a recordar que todo es efímero. Si hoy te sientes atrapado en una emoción negativa, intenta dar un paso atrás y preguntarte: ¿este sentimiento seguirá siendo igual de intenso en un mes, un año o 10 años? Otro ejercicio es hablar contigo mismo como si fueras un amigo. Si alguien que quieres estuviera sintiendo lo mismo que tú, ¿qué le dirías? Muchas veces somos crueles con nosotros mismos de una manera en la que jamás lo seríamos con otros. Al adoptar una actitud más objetiva y compasiva, podemos ver nuestras emociones con mayor claridad, sin exagerarlas
ni minimizar su impacto. El reto estoico es este. La próxima vez que una emoción intensa aparezca, no la rechaces ni la alimentes. Solo obsérvala, como quien ve la lluvia caer. Recuerda que tú no eres la tormenta, eres quien la contempla, y tarde o temprano pasará. El mundo necesita más personas con mentalidad fuerte. ¿Nos ayudas a difundir este mensaje? Escribe en los comentarios qué idea aplicarás en tu vida y hagamos crecer esta comunidad. 7. Encontrar propósito y sentido incluso en el sufrimiento. Los estoicos creían que incluso en el sufrimiento se puede encontrar propósito. Al aplicar esta idea, podemos redefinir nuestra depresión como una oportunidad para buscar significado, crecer en nuestra resiliencia y encontrar algo más grande que el dolor que estamos viviendo. El estoicismo nos ofrece una visión radicalmente diferente sobre el sufrimiento. No es un mal necesario o una condena, sino una oportunidad de crecimiento y transformación. Cuando los estoicos hablaban de sufrir, no lo veían como algo que debíamos evitar a toda costa, sino como una experiencia que, si se aborda correctamente, puede enseñar lecciones poderosas sobre la vida, el carácter y el sentido. Según esta filosofía, el sufrimiento tiene la capacidad de abrirnos a nuevas perspectivas, si estamos dispuestos a enfrentarlo con una mente abierta y una actitud adecuada. La clave está en comprender que el sufrimiento no tiene por qué ser inútil. Todos pasamos por momentos de dolor, pero en lugar de verlos como cargas o maldiciones, los estoicos nos instan a cuestionar su valor en nuestra vida. ¿Qué podemos aprender de las dificultades que atravesamos? ¿Cómo nos pueden hacer más sabios, más fuertes o más compasivos? Encontrar estas respuestas es el camino hacia el sentido y el propósito en medio de la adversidad. Esto implica un enfoque consciente hacia lo que experimentamos. En lugar de dejarnos consumir por el dolor o por los pensamientos negativos, los estoicos nos enseñan a observar nuestras emociones y a tomar distancia de ellas. No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de entender que nuestras emociones no definen quiénes somos. La capacidad de ver el sufrimiento desde una distancia, sin dejarse arrastrar por él, nos permite encontrar el propósito en medio de la tormenta. En la práctica, esto puede significar buscar formas de convertir las pruebas de la vida en fuentes de aprendizaje. Por ejemplo, si experimentamos un fracaso, en lugar de dejarnos dominar por la frustración o la vergüenza, podemos ver ese fracaso como una oportunidad para reflexionar y crecer. De este modo, no solo sobrevivimos a la adversidad, sino que aprovechamos cada dificultad como un paso hacia nuestro desarrollo personal. Además, el sufrimiento no tiene por qué ser un camino solitario. Al encontrar el propósito en nuestro dolor, también podemos contribuir a la vida de los demás. A menudo, las experiencias difíciles nos brindan una perspectiva única que puede ayudar a aquellos que están pasando por situaciones similares. El sufrimiento, cuando se transforma en un medio para ayudar, adquiere un significado más grande, más allá de lo que nosotros mismos podemos comprender. El estoicismo nos invita a mirar cada desafío, cada dolor, como una ocasión para fortalecer nuestra mente, nuestro carácter y nuestra visión del mundo. No se trata de buscar sufrimiento por el simple hecho de sufrir, pero sí de reconocer que incluso en la oscuridad podemos encontrar una chispa de luz que nos guíe hacia un propósito más grande. De este modo, cada momento de dolor puede ser una oportunidad para redefinir nuestra existencia, para vivir de acuerdo con nuestros valores y para encontrar un sentido más profundo que nos impulse hacia adelante. 8. El papel de la autodisciplina en la superación. La autodisciplina es una de las piedras angulares del estoicismo.
una virtud que los filósofos estoicos veían como esencial no solo para el control de nuestras acciones, sino también para el manejo de nuestras emociones y pensamientos. En la práctica, la autodisciplina se traduce en la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra razón, independientemente de nuestras emociones o circunstancias externas. Este concepto, aparentemente simple, tiene un poder transformador cuando se aplica en la vida diaria, especialmente en momentos de adversidad. En un mundo lleno de distracciones, tentaciones y presiones externas, la autodisciplina se convierte en un refugio y un medio para mantener el enfoque en lo que realmente importa. Los estoicos no hablaban de una disciplina rígida o punitiva, sino de una disciplina que nos permite actuar con propósito, siempre alineados con nuestros valores y objetivos más profundos. A través de la autodisciplina, aprendemos a dirigir nuestras energías de manera efectiva, a no dejar que nuestras emociones nos controlen y a tomar decisiones conscientes que nos acerquen a una vida de mayor bienestar. El primero de los beneficios inmediatos de la autodisciplina en momentos difíciles es su capacidad para crear estructura. En tiempos de caos, incertidumbre o sufrimiento, una rutina bien establecida puede ser un ancla que nos brinda estabilidad. Al establecer hábitos saludables como levantarse a la misma hora, hacer ejercicio regularmente, practicar la meditación o llevar un diario, creamos un espacio de control en nuestras vidas, lo que nos permite enfrentar la adversidad con una mente más clara y menos reactiva. Pero la autodisciplina no se trata solo de estructurar el día, sino de cómo nos respondemos ante los desafíos. Cuando el dolor emocional o la depresión nos golpean, es fácil dejarnos llevar por la inercia o caer en comportamientos destructivos, como la procrastinación, la autocrítica excesiva o la evasión. Aquí, la autodisciplina nos enseña a ser conscientes de nuestras reacciones y a tomar decisiones que nos alejen de esos patrones destructivos. Es en esos momentos en que debemos tener el coraje de hacer lo que es difícil pero necesario, como salir a caminar, hablar con un amigo de confianza o simplemente continuar trabajando en nuestras metas aunque no tengamos ganas. La autodisciplina también juega un papel clave en el autocuidado. En lugar de caer en la autocompasión o la pasividad, la disciplina nos impulsa a tomar acción para cuidar de nuestro bienestar físico, emocional y mental. Esto puede incluir mantener una alimentación balanceada, asegurarse de descansar lo suficiente o reservar tiempo para actividades que nos recarguen, como leer, pintar o escuchar música. Cuando estamos disciplinados en cuidar de nosotros mismos, no solo protegemos nuestra salud, sino que también reforzamos nuestra resiliencia mental. A nivel psicológico, la autodisciplina nos permite gestionar nuestras emociones de manera más efectiva. El filósofo estoico Epicteto enseñaba que el verdadero poder no reside en cambiar las circunstancias externas, sino en cómo elegimos responder a ellas. Así, la autodisciplina se convierte en un ejercicio continuo de autocontrol y reflexión, donde nuestra mente aprende a mantenerse firme ante las tentaciones emocionales o las dificultades. En lugar de dejar que el miedo, la tristeza o la frustración nos controlen, podemos tomar un paso atrás, observar nuestros sentimientos sin identificarnos con ellos y decidir cómo actuar de manera alineada con nuestros principios. La autodisciplina, en última instancia, no es una lucha constante contra uno mismo, sino una práctica que nos permite actuar con libertad. A través de la disciplina, ganamos el control sobre nuestras vidas y, paradójicamente, nos volvemos más libres.
Los estoicos nos invitan a entrenar nuestra mente, igual que entrenaríamos un músculo. Solo a través de la práctica constante podemos fortalecer esa capacidad de resistencia ante las adversidades. Y así, al final, la autodisciplina se convierte en una de las herramientas más poderosas para superar cualquier desafío que la vida nos presente. 9. Desarrollando una visión a largo plazo. El sufrimiento es algo temporal, y los estoicos nos enseñan a mirar al futuro con esperanza. Aunque estamos en lo más profundo del pozo, es importante recordar que las situaciones difíciles no duran para siempre y que podemos construir un futuro mejor a partir de nuestra capacidad de resistir. El sufrimiento, según los estoicos, no es algo eterno. La vida está llena de altibajos y cada etapa de dolor es solo un capítulo de una historia mucho más grande. Esta perspectiva nos invita a desarrollar una visión a largo plazo, una que nos permita ver más allá de la angustia del momento presente y visualizar el futuro con esperanza. El sufrimiento, aunque real y a veces devastador, no define nuestra vida y menos aún nuestro destino. Los filósofos estoicos como Séneca y Marco Aurelio nos enseñaron que, en medio de las adversidades, debemos entrenar nuestra mente para enfocarse en lo que viene después del sufrimiento. En lugar de quedar atrapados en la tormenta emocional del presente, nos instan a ver el dolor como algo transitorio, algo que eventualmente pasará. Esta visión a largo plazo nos permite no solo resistir los momentos difíciles, sino también encontrar el propósito dentro de ellos. El sufrimiento, de acuerdo con el estoicismo, es inevitable. Todos pasamos por periodos difíciles en la vida, pero la forma en que enfrentamos esos desafíos es lo que realmente define quiénes somos. La clave está en reconocer que lo que estamos experimentando no es permanente. Si cultivamos la capacidad de ver más allá del dolor inmediato y de recordar que con el tiempo las circunstancias cambiarán, podemos aliviar en gran medida el peso emocional que las dificultades nos generan. Cuando estamos inmersos en situaciones difíciles, es fácil sentir que el dolor será eterno, que el sufrimiento no tiene fin y que las dificultades siempre estarán presentes. Sin embargo, los estoicos nos instan a desafiar esa percepción. A menudo, el sufrimiento nos envuelve tanto que perdemos la capacidad de ver más allá de él. Pero si nos detenemos a reflexionar, nos damos cuenta de que nuestras circunstancias cambian con el tiempo, y lo que ahora parece insuperable, en el futuro será solo un recuerdo de lo que superamos. Desarrollar una visión a largo plazo no significa simplemente esperar que las cosas mejoren por sí solas. Es más bien un recordatorio de que tenemos el poder de tomar acciones hoy que nos acerquen a un futuro mejor. Los estoicos enfatizan la importancia de la acción constante, incluso en los momentos de dificultad. Aunque no podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida, sí podemos dirigir nuestras acciones hacia un futuro que refleje nuestros valores y aspiraciones. A lo largo de la historia, muchas personas que han experimentado enormes dificultades han logrado superarlas y construir vidas aún más significativas. Recordemos la resiliencia de Nelson Mandela, quien pasó años en prisión, pero nunca perdió de vista su visión de un futuro sin segregación en Sudáfrica. El sufrimiento fue un obstáculo, pero su visión a largo plazo lo motivó a seguir luchando por el cambio. Este tipo de enfoque, basado en una visión más amplia y duradera, es exactamente lo que nos enseñan los estoicos, que nuestras luchas no son el final de la historia, sino una parte de un proceso que, si lo manejamos con determinación y paciencia, nos llevará hacia un futuro mejor. Además, el sufrimiento no siempre es algo negativo. A menudo es una herramienta de transformación.
La capacidad de resistir las pruebas de la vida nos fortalece y nos permite construir una resiliencia que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos prepara para enfrentar cualquier desafío futuro con mayor sabiduría y paz interior. Mirar hacia el futuro con esperanza no es una forma de evasión, sino una estrategia activa para mantenernos enfocados en lo que podemos controlar y en lo que podemos lograr a pesar de las dificultades. Este enfoque nos ayuda a mantenernos motivados y a encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece oscuro. Si adoptamos una visión a largo plazo, recordando que las situaciones difíciles no duran para siempre, no solo seremos capaces de superar los obstáculos, sino que también podremos reconstruir nuestras vidas sobre una base más sólida, más sabia y más serena. Cada palabra tiene el poder de sembrar una idea en otra mente. ¿Qué parte de este video te dejó pensando? Comenta tu reflexión y deja que otros se inspiren con ella. En 10. El poder de la reflexión diaria. Al dedicar un momento del día para reflexionar sobre nuestras emociones, acciones y decisiones, podemos volvernos más conscientes y preparados para lidiar con los desafíos de la depresión de manera más efectiva. El poder de la reflexión diaria en el estoicismo no es solo un acto de introspección superficial, es una herramienta profundamente transformadora que nos permite tomar control de nuestras vidas y superar los desafíos, especialmente los relacionados con la depresión. En la vida diaria, estamos constantemente bombardeados por estímulos y emociones que nos desbordan, lo que dificulta ver las cosas con claridad. La reflexión, en cambio, nos da espacio para respirar, para ver las situaciones desde otra perspectiva y, lo más importante, para aprender de ellas. Los estoicos entendían que no se trata solo de vivir un día tras otro sin cuestionarnos nada. En lugar de dejarnos arrastrar por las emociones del momento o por las circunstancias externas, se trata de tomar el control de nuestros pensamientos y comportamientos a través de la reflexión. Esta práctica diaria nos permite evaluar cómo respondimos ante las situaciones, cómo manejamos nuestros sentimientos y qué lecciones podemos extraer de esas experiencias. En cuanto a la depresión, este ejercicio tiene un papel esencial. En medio de la tristeza, la desesperanza o la ansiedad, nuestra mente puede caer en un ciclo de pensamientos negativos. Reflexionar sobre estos pensamientos nos permite desafiarlos, entenderlos y, lo más importante, no identificarnos con ellos. La reflexión nos ayuda a darnos cuenta de que somos más que nuestras emociones o pensamientos y que podemos decidir cómo responder ante ellos. Por ejemplo, Séneca, uno de los filósofos más destacados del estoicismo, hablaba de la importancia de la reflexión al final del día. Recomendaba preguntar a uno mismo, ¿qué hice hoy? ¿Lo hice de acuerdo con mis principios? Esta práctica no solo nos ayuda a analizar nuestras acciones, sino que nos ofrece la oportunidad de aprender de ellas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Si algo no salió como esperábamos, reflexionar nos permite identificar los errores sin caer en la autocrítica destructiva, sino con la intención de crecer. Además, la reflexión diaria tiene un poder terapéutico. En los momentos de depresión, cuando nos sentimos abrumados por nuestras emociones, sentarnos a reflexionar, incluso si es por unos minutos, nos permite encontrar claridad. Nos invita a poner en perspectiva nuestra situación, a entender que el sufrimiento que sentimos hoy no necesariamente definirá nuestro futuro. Es un espacio donde podemos ver las situaciones difíciles desde un ángulo más objetivo, dándonos el espacio para aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos mejorar.
Otro aspecto importante de la reflexión diaria es que nos permite alinearnos constantemente con nuestros valores. En tiempos de depresión es común que nos olvidemos de lo que realmente importa para nosotros y nos enfoquemos únicamente en la negatividad del momento. Sin embargo, cuando reflexionamos sobre nuestras creencias más profundas, podemos encontrar motivos para seguir adelante, incluso cuando el dolor parece abrumador. El acto de reflexionar sobre nuestras metas, nuestros sueños y nuestra capacidad de superación nos recuerda que, aunque ahora nos enfrentemos a dificultades, siempre podemos encontrar una manera de avanzar. Finalmente, la reflexión también nos ayuda a cultivar la gratitud. El simple acto de reflexionar nos da la oportunidad de reconocer todo lo que hemos logrado hasta ahora, incluso en medio de las dificultades. No importa cuán pequeños sean esos logros, la reflexión diaria nos permite verlos y apreciarlos. En la práctica estoica, la gratitud se considera una forma poderosa de cambiar nuestra perspectiva de la vida, de ver todo lo que tenemos y todo lo que hemos aprendido, incluso cuando las circunstancias no son ideales. En resumen, la reflexión diaria es una herramienta crucial que nos permite gestionar nuestras emociones, aprender de nuestras experiencias y encontrar un camino más saludable a través de los desafíos de la depresión. Es un recordatorio constante de que a pesar de lo que podamos estar viviendo en este momento, siempre hay espacio para el crecimiento y la comprensión. Al practicar la reflexión, nos damos la oportunidad de crecer desde el dolor, de aprender de nuestras fallas y de avanzar con mayor claridad y serenidad. 11. Aceptación del destino y desapego de las expectativas. El estoicismo nos enseña a aceptar nuestro destino y a desapegarnos de las expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Al hacer esto, podemos enfrentar la depresión de manera más tranquila, sin esperar que la vida sea perfecta o sin presiones externas para cambiar nuestra realidad de inmediato. La aceptación del destino y el desapego de las expectativas son conceptos profundamente arraigados en el estoicismo, y su aplicación en la vida cotidiana puede ser una de las claves para superar la depresión de manera efectiva. A menudo, nuestras luchas emocionales provienen de la resistencia a lo que la vida nos presenta, de las expectativas no cumplidas y de la constante lucha por forzar que las cosas sean de una cierta manera. El estoicismo nos invita a cuestionar esa lucha y a aceptar lo que la vida nos ofrece en este momento, tal como es, sin juzgarlo como bueno o malo, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que el universo está en constante cambio y no podemos controlar todo lo que sucede en él. Aceptar este hecho es liberador, porque nos permite soltar el peso de las expectativas. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación difícil o una crisis emocional, como la depresión, a menudo tenemos expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Debería sentirme mejor ya, no debería estar pasando por esto, mi vida debería ser diferente. Estas expectativas nos mantienen atrapados en un ciclo de frustración y sufrimiento, ya que no podemos cambiar lo que ya ha ocurrido o lo que estamos viviendo en este momento. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñaron que la clave está en aceptar lo que no podemos controlar y soltar el apego a las expectativas irreales. En lugar de resistirnos a lo que no podemos cambiar, podemos empezar a practicar la aceptación radical. Esto no significa rendirse ante el sufrimiento ni resignarnos a vivir en dolor, sino más bien aceptar la situación tal como es, con la comprensión de que todo tiene un propósito y que, incluso en medio de la adversidad, podemos encontrar algo valioso. En el contexto de la depresión,
Este enfoque puede ser transformador. En lugar de luchar contra los sentimientos de tristeza o desesperanza, podemos reconocerlos sin juzgarlos. Podemos entender que no deberíamos sentirnos de una manera diferente y que nuestras emociones, aunque dolorosas, son parte de nuestra experiencia humana. Al aceptar nuestras emociones y la situación que estamos viviendo, les quitamos parte de su poder sobre nosotros. Ya no estamos luchando contra lo que no podemos cambiar, sino que estamos eligiendo cómo responder a lo que está sucediendo. El desapego de las expectativas también nos ayuda a liberarnos de la presión externa que muchas veces nos autoimponemos. Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente cómo deberíamos ser, cómo deberíamos sentirnos o qué deberíamos lograr. Estos estándares irreales solo nos generan ansiedad y frustración, especialmente cuando no podemos cumplirlos. El estoicismo nos recuerda que nuestras expectativas no definen nuestra valía, ni nuestra felicidad, ni nuestro éxito. Al desapegarnos de la idea de que las cosas deben ser de una determinada manera, empezamos a vivir con mayor libertad, menos ansiedad y una mayor paz interior. Aceptar el destino también implica entender que cada momento es una oportunidad para crecer y aprender. Incluso las experiencias dolorosas, como la depresión, pueden ser vistas como maestros que nos ofrecen lecciones valiosas. Este cambio de perspectiva es poderoso, porque nos permite ver que no estamos atrapados en una espiral de sufrimiento sin salida, sino que estamos pasando por una fase que puede ser transformadora. En lugar de ver el sufrimiento como algo que nos define, podemos verlo como algo que nos empuja a desarrollarnos de nuevas maneras, a descubrir nuestra propia fuerza y a desarrollar resiliencia. En la práctica, podemos aplicar esta aceptación al día a día de la siguiente manera. En lugar de resistirnos a los momentos difíciles, podemos enfocarnos en lo que podemos controlar, como nuestra actitud y nuestras decisiones. Si estamos lidiando con la depresión, podemos aceptar que no siempre vamos a sentirnos bien, pero eso no nos hace menos valiosos ni menos capaces de salir adelante. Podemos aceptar que aunque el dolor sea parte de nuestra experiencia en este momento, no define quiénes somos ni cómo será nuestro futuro. En resumen, la aceptación del destino y el desapego de las expectativas son esenciales para superar la depresión de una manera estoica. Al dejar de luchar contra lo que no podemos controlar y soltar las expectativas irreales sobre cómo deberían ser las cosas, podemos enfrentar la vida con mayor serenidad y claridad. Este enfoque nos permite ver el sufrimiento desde una nueva perspectiva, como una oportunidad para aprender y crecer, y nos da el espacio para vivir más plenamente, sin la presión de cumplir con expectativas externas. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Bueno, amigo, llegamos al final de este viaje. Sé que hablar de depresión no es fácil, pero quiero que sepas que hay una manera de verla desde otro ángulo, con una mentalidad más fuerte. Al aplicar la resiliencia estoica en el sufrimiento, podemos encontrar fuerza en medio de las adversidades. No se trata de negar el dolor, sino de aceptarlo y entender que, al igual que todo en la vida, es temporal. Y eso, créeme, es liberador. Mira, todos pasamos por momentos oscuros, pero lo importante es no dejarnos definir por ellos. Los estoicos nos enseñan a ser dueños de nuestra actitud frente a lo que no podemos controlar, y eso nos da poder. Así que, cuando la vida te tire al suelo, recuerda que tienes en tus manos la capacidad de levantarte, aunque no sea fácil. Todo depende de cómo decidas mirar lo que está pasando. Ahora, quiero saber de ti.
¿Qué piensas de aplicar estas lecciones estoicas en tu vida diaria? ¿Hay alguna de ellas que te haya hecho pensar en tu forma de enfrentar las dificultades? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantaría leerlo. Y si te gustó este contenido, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para más. Además, si crees que este video podría ayudar a alguien más, compártelo. Estoy seguro de que a más de uno le vendría bien un empujoncito de motivación. Antes de irte, te dejo un par de videos relacionados que seguro te van a interesar. Nos vemos pronto, amigo. Ánimo y que la resiliencia estoica te acompañe.